Durante miles de años, uno de los objetos más misteriosos y sagrados mencionados en la Biblia ha permanecido desaparecido. Un objeto que, según las antiguas escrituras, representaba nada menos que la presencia misma de Dios entre su pueblo. Un objeto que acompañó a Israel en momentos decisivos de su historia y que estuvo asociado con eventos extraordinarios que todavía hoy generan asombro. Ese objeto era conocido como el Arca de la Alianza. Pero lo más intrigante de todo es que, en algún momento de la historia, el arca simplemente desapareció. No hay un registro claro de su destino final. No existe una tumba donde haya sido enterrada. No aparece entre los tesoros conquistados por antiguos imperios. Simplemente dejó de ser mencionada en los registros históricos. Y desde entonces, una pregunta ha intrigado a exploradores, arqueólogos y estudiosos de la Biblia durante siglos. ¿Dónde está hoy el Arca de la Alianza? La historia del Arca comienza durante uno de los momentos más importantes del relato bíblico, el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Según el libro del Éxodo, Dios dio instrucciones específicas a Moisés para construir un objeto sagrado que serviría como símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Este objeto debía ser elaborado con madera de acacia, un material resistente que se encontraba en la región del desierto. Pero la madera no quedaría visible. Todo el arca debía ser recubierto con oro puro, tanto por dentro como por fuera. Sus dimensiones eran precisas y cada detalle tenía un significado especial. En la parte superior del arca se encontraba una tapa conocida como el propiciatorio. Sobre esa tapa se colocaban dos querubines de oro, figuras aladas que extendían sus alas hacia el centro. Según la tradición bíblica, era justamente en ese espacio entre los querubines donde se manifestaba la presencia de Dios. Este lugar era considerado tan sagrado que nadie podía acercarse al arca sin cumplir estrictos rituales. Incluso, tocar el arca de forma incorrecta podía ser considerado un acto peligroso y prohibido. Dentro del arca se guardaban algunos de los objetos más importantes de la historia del pueblo de Israel. Entre ellos estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos que según la Biblia fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí. También se menciona que dentro del arca se guardaba la vara de Aarón, un símbolo del liderazgo espiritual, y una porción de maná, el alimento milagroso que sostuvo al pueblo durante su travesía por el desierto. De esta manera, el arca se convirtió en mucho más que un objeto religioso. Representaba la memoria de los eventos fundacionales del pueblo de Israel. Pero el arca no solo era un símbolo espiritual. En varios relatos bíblicos aparece asociada con acontecimientos extraordinarios que marcaron la historia de Israel. Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando el pueblo llegó al río Jordán, justo antes de entrar en la tierra prometida. Los sacerdotes que transportaban el arca caminaron hacia el río, y en ese momento ocurrió algo sorprendente. Las aguas del Jordán se detuvieron, permitiendo que todo el pueblo cruzara hacia la otra orilla en tierra seca. Otro episodio fascinante ocurrió durante la conquista de la ciudad de Jericó. Según el relato bíblico, el pueblo de Israel marchó alrededor de la ciudad durante 7 días, llevando el arca con ellos. En el 7º día, después de dar varias vueltas alrededor de la ciudad, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó con fuerza. Entonces ocurrió algo que hasta hoy sigue siendo recordado como uno de los momentos más impresionantes de la narrativa bíblica.
las murallas de Jericó se derrumbaron. Relatos como estos hicieron que el Arca de la Alianza fuera considerada uno de los objetos más sagrados y poderosos del mundo antiguo. Durante siglos, el Arca fue guardada en el lugar más sagrado del Templo de Jerusalén, conocido como el Santo de los Santos. Este lugar era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y únicamente una vez al año, durante una ceremonia especial. Pero en algún momento de la historia, el Arca dejó de aparecer en los registros. El último momento en que se menciona con claridad ocurre antes de uno de los eventos más dramáticos de la historia de Jerusalén. En el año 586 a.C., el Imperio Babilónico conquistó la ciudad y destruyó el Templo de Salomón. Este evento marcó un punto de inflexión para el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando los historiadores analizan los registros de esa conquista, aparece un detalle curioso. Muchos objetos del templo fueron mencionados como parte del botín llevado por los babilonios, pero el Arca de la Alianza no aparece entre ellos. Este silencio ha dado origen a una de las mayores incógnitas de la historia bíblica. ¿Qué ocurrió con el Arca antes de la destrucción del templo? Una de las teorías más antiguas sugiere que los sacerdotes del templo pudieron haber ocultado el Arca antes de la invasión para evitar que cayera en manos enemigas. Según algunas tradiciones, el Arca habría sido escondida en cámaras secretas o túneles ocultos bajo el propio templo de Jerusalén. Otra teoría fascinante proviene de una antigua tradición de Etiopía. Según textos históricos etíopes, el Arca habría sido llevada a ese país hace miles de años y actualmente estaría guardada en una iglesia en la ciudad de Aksum. Los guardianes de este lugar afirman que el Arca permanece allí protegida y que solo una persona tiene permitido verla, el monje encargado de su custodia. Aunque esta tradición ha despertado gran interés en todo el mundo, hasta ahora ningún investigador externo ha podido confirmar si el Arca realmente se encuentra allí. También existen teorías que sugieren que el Arca podría estar escondida en algún lugar cercano a Jerusalén, en antiguas cámaras subterráneas que aún no han sido exploradas completamente. Las excavaciones en esa región son extremadamente complejas debido a la enorme importancia religiosa y política del lugar, lo que significa que muchas áreas permanecen fuera del alcance de la investigación arqueológica. A lo largo de los siglos, numerosos exploradores han intentado encontrar el Arca de la Alianza. Algunos han buscado pistas en antiguos textos religiosos. Otros han organizado expediciones hacia lugares remotos del mundo. Incluso en tiempos modernos, la búsqueda del Arca continúa despertando la imaginación de investigadores y aventureros. Hoy en día, la tecnología ha permitido descubrir ciudades enterradas bajo el desierto, templos ocultos bajo la selva e incluso ruinas sumergidas bajo el océano. Con herramientas como el radar de penetración terrestre y el análisis satelital, los arqueólogos están revelando lugares que permanecieron ocultos durante miles de años. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si algún día estas mismas tecnologías podrían revelar pistas sobre el paradero del Arca de la Alianza. Si ese día llega, podría convertirse en uno de los descubrimientos más extraordinarios de toda la historia, porque el Arca no es solo un objeto antiguo. Representa uno de los símbolos más poderosos de la fe bíblica, un objeto que durante siglos fue considerado el vínculo directo entre lo divino y la humanidad.
Y mientras el mundo continúa explorando el pasado en busca de respuestas, el misterio del Arca de la Alianza sigue vivo. ¿Fue destruida hace miles de años durante la caída de Jerusalén? ¿Fue escondida en un lugar secreto por quienes querían protegerla? ¿O sigue existiendo en algún rincón del mundo, esperando el momento en que vuelva a ser descubierta? Tal vez algún día la historia revele la respuesta, pero hasta entonces, el Arca de la Alianza seguirá siendo uno de los mayores misterios de toda la historia bíblica.